Hola, en el video de hoy vamos a ver lo que son las resistencias térmicas y cómo influyen ellas en la ecuación de calor. Primero que nada, vamos a ver la analogía que tienen las resistencias térmicas con las resistencias eléctricas. Las resistencias térmicas se basan en igualar la intensidad de corriente con una caída de tensión sobre una resistencia. En este caso, estamos asimilando que el flujo de calor equivale a la intensidad de corriente, mientras que la caída de tensión corresponde a la variación de la temperatura. Y sobre esto, la resistencia térmica, que correspondería a estos términos, que son la conductividad térmica con el área y la distancia que tenga que atravesar. En primer lugar, en un sistema cartesiano, el flujo de calor viene dado por esta ecuación, que es básicamente la ley de Fourier, donde nosotros lo que hicimos fue ingresar el signo negativo dentro de la variación de temperatura. Entonces, desarrollando esto de forma diferencial, lo que obtenemos es que la resistencia térmica equivale a la variación de la longitud sobre la conductividad térmica y el área, ya que en un sistema cartesiano trabajaremos normalmente con un área constante. En cambio, en un sistema cilíndrico, el calor va a ser igual a esta expresión que corresponde a la conductividad térmica, el área por la cual está atravesando, la variación de temperatura, nuestro gradiente de temperatura, sobre el logaritmo natural de la diferencia entre los radios. Esto quiere decir que la resistencia térmica equivale al logaritmo natural de la variación de los radios sobre la conductividad térmica por 2πL. Por último, en un sistema esférico, donde estamos trabajando con R cuadrado, tenemos que el calor va a ser igual a la conductividad térmica por 4π por la multiplicación de los radios, considerando que en un sistema esférico estamos trabajando con un cascarón o una variación de radios, nuevamente el gradiente de temperatura, y acá tenemos la diferencia de los radios. Por ende, nuestra resistencia térmica va a equivaler a este resultado de acá. Como podemos notar, en un sistema cartesiano, mientras mayor sea la longitud que tenga que atravesar, mayor va a ser la oposición al flujo de calor. En el caso de los cilindros, como estamos trabajando con un área relativamente constante, ya que lo único que varía son los radios, la longitud se mantiene constante, mientras mayor sea la diferencia entre el radio externo y el radio interno, mayor va a ser el valor de la resistencia térmica. Eso quiere decir que nuevamente se va a oponer de mayor manera al flujo de calor. De la misma forma con el sistema esférico. Mientras menor sea esta diferencia, menor va a ser el valor de resistencia térmica, por ende va a ser un mejor conductor del calor. Bueno, en convección y en radiación nos enfrentaremos a un problema un poco más distinto. ¿Por qué? Porque en convección, nosotros como deberíamos saber, el flujo de calor se define como el coeficiente de convección por el área superficial en donde está emanando este calor por una variación de temperatura. En radiación estaremos trabajando que el flujo de calor equivale a la permisividad, que es qué tan cerca está nuestro cuerpo de ser un cuerpo negro, la constante de Stefan Boltzmann, nuevamente el área superficial por donde está irradiando este calor y una diferencia de las temperaturas al cuadrado. Como esto normalmente suele ser muy tedioso, se trabaja de la siguiente forma con un H de radiación, un coeficiente de radiación, el cual pretende eliminar estas temperaturas a la cuarta y simplificar bastante más los cálculos. Ahora, bajo estos sistemas, ya sean cilíndricos, cartesianos o esféricos, nos quedarán más o menos las mismas expresiones. En un sistema cartesiano, la resistencia térmica corresponde a 1 sobre el coeficiente de convección por el área donde está emanando este calor. En un sistema cilíndrico equivale a lo mismo, pero es 2πr por L porque es el área del manto. Habíamos dicho que en un sistema cartesiano estaríamos trabajando normalmente con áreas constantes. Y por último, en un sistema esférico, ya sea para convección o radiación, sería esta misma expresión, donde es el coeficiente de convección por el área donde está irradiando el calor. En este caso, si es que fuera un sistema por radiación, en un sistema esférico, este H, o bueno, en cualquiera de los otros dos, correspondería a nuestro H de radiación, el cual hemos determinado en este punto que servía para eliminar las temperaturas a la cuarta. Al igual que la vez pasada, he decidido poner un ejemplo práctico en donde en este caso consideré una ampolleta.
En una ampolleta nosotros tenemos distintos procesos de transferencia de calor. Primero, nosotros tenemos el gas que se encuentra dentro de la ampolleta, la conducción a través del espesor de cristal que tiene la ampolleta y por último, convección al ambiente y radiación al ambiente. Para simplificar estos cálculos y modelar esto de una forma un poco más amigable, decidí considerar esta expresión como una esfera con la generación de calor en el interior. Por ende, al principio tendremos la convección a través de este gas interior, donde la resistencia térmica corresponde a esta expresión, utilizando lo que hemos aprendido recién. En segundo lugar tenemos la conducción del calor, y por ende nuestra resistencia térmica corresponde a la diferencia del radio entre el cascarón, o sea, el radio exterior de la ampolleta y el radio interior. En el tercer caso tenemos la convección al exterior, o sea, la temperatura ambiente que tendríamos en el caso de la ampolleta. Y por último tendremos la radiación, que corresponde a su resistencia al H de radiación que les había comentado con anterioridad, y el área por el cual está irradiando el calor. Si nosotros esto lo vemos de esta forma, que es la analogía que nosotros hemos hecho con un sistema eléctrico, tendremos que la resistencia 1 y la resistencia 2, o sea, que la primera convección con la conducción están en serie, porque el calor traspasa directamente desde el gas que está al interior de la ampolleta por convección a la ampolleta en sí, el cristal, en donde el calor se propaga por conducción. Como están en serie, lo hemos anotado de esta forma y se suman al igual que las resistencias eléctricas, resistencia 1 más resistencia 2. En el caso de la convección al ambiente y la radiación al ambiente, como a partir de la ampolleta ocurren los dos procesos a la misma vez simultáneamente, tendremos que estas resistencias se encontrarán en paralelo, y al igual que las resistencias eléctricas, que tendremos que sumarlas como 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 4. Una vez entendido eso, procedemos a calcular el valor de las resistencias totales, el cual nos da esta expresión. Con esta expresión nosotros podemos volver originalmente a nuestra primera imagen, en donde teníamos que el calor corresponde a la variación de temperatura sobre la resistencia térmica. De esta forma podremos calcular muy rápidamente el valor total de calor producido por esta ampolleta. La finalidad de utilizar resistencias térmicas es básicamente lo que hemos hecho en este problema, donde nosotros de una muy buena forma podemos reducir la cantidad de cálculos que hay que realizar para poder obtener un valor aproximado o bastante real del calor total generado o disipado al ambiente, siempre y cuando tengamos las temperaturas necesarias, que en este caso requeriríamos la temperatura interna y la temperatura externa. Bueno, y esperando que el video haya sido de su agrado, esto fue resistencias térmicas y un ejemplo práctico para el ramo de transferencia de calor con el profesor Hernán Holguín en la Universidad Técnica Federico Santa María. Hasta luego, muchas gracias.